es bastante importante en el concepto del patriotismo, sobre el recorrido de más de 200, 300 años. ¿Por qué? Si nosotros miramos, estábamos celebrando el bicentenario, ¿cierto? Durante este milenio, es decir, los 200 años que nosotros tenemos como república. Ahora imagínense que no son 200 años, sino 100 años más de 300 años que se llevaba desde 1492 viviendo en esta tierra, en este continente, como descendientes españoles, como criollos, como mestizos, como indígenas dominados por los invasores europeos, procreándose en este territorio supuestamente perteneciente a la corona española, perteneciente a un rey que no conocía ni siquiera estos territorios. Era muy fácil que se generaran pues estos sentimientos de arraigo, que se generaran estos sentimientos o esta relación tanto emocional, sentimental, romántica, como económica, una identificación con la tierra y con la propiedad. Recuerden que en el derecho romano que se aplicaba y que influyó en toda la humanidad, en toda la cultura occidental, una forma de adquirir la tierra era precisamente esa, el paso del tiempo, el nacer allí, que tiene mucho que ver esa propiedad. Una cosa es la propiedad individual y la otra la colectiva o la pública, que es el patrimonio y es la patria, que también se configura por ese mismo paso del tiempo, por ese arraigo, que es lo que se configura como el jus soli, es decir, la nacionalidad por el lugar donde se nace, donde han nacido los padres. También, que es el jus sanguini, donde nacen mis padres, esa es mi patria, donde nazco yo, esa es mi patria, y la otra es simplemente el jus domicili, donde yo vivo, es mi patria. Pero los más importantes y los más, digamos, permanentes y reconocidos en la cultura occidental han sido el jus soli, donde yo nazco. Y cuando se unen el jus soli y el jus sanguini, es decir, donde yo nazco y donde han nacido mis padres, se configura una relación tanto emocional, sentimental como jurídica muy fuerte. Y ese es el concepto liberal que se va fortaleciendo respecto a la tierra, respecto a estos territorios, que empiezan a considerarse en estos territorios ya no como de un rey que no tiene descendientes en esta tierra, que no la conoce, que no ha nacido acá, frente al derecho que tienen los que sí han nacido en este territorio. Entonces dicen, este es nuestro patrimonio, es nuestra patria, no pertenece al rey, no están todavía ellos oponiéndose al poder monárquico, es decir, no se oponen a la administración monárquica, no se oponen en sí a la colonia, no se oponen a las instituciones. Lo que están es reclamando la propiedad de la tierra, la propiedad del territorio como su patria, como su territorio colectivo, como su patrimonio. Entonces son los primeros, digamos, ataques o reivindicaciones que los criollos, los habitantes de esta región, empiezan a exponer y a enfrentar a los intereses de España, a los intereses monárquicos. No nos oponemos a las instituciones, no nos oponemos al gobierno, no nos oponemos a que el rey gobierne. A lo que nos oponemos es a la propiedad de esta tierra, este territorio, es nuestro, es nuestra patria. Por lo tanto, nosotros nos podemos conformar o configurar como un Estado, así sea un Estado vasallo, así sea un Estado sometido a la administración del rey, porque, digamos, le hemos delegado y empiezan a hacer esa concepción de delegación, una mixtura entre las ideas liberales armonizadas con las ideas monárquicas, diciendo, no, es que la soberanía es del pueblo, solo que el pueblo le ha delegado a un monarca el gobierno. Entonces ya ahí están hablando de la soberanía popular, pero no le están arrebatando el poder al monarca, le están diciendo, no, usted siga siendo rey, usted siga mandando, usted siga siendo la autoridad, pero
solo en lo que nosotros le delegamos. Mientras tanto, este patrimonio, esta patria es nuestra. Y eso sirvió de común denominador o para identificar o aglutinar todos los habitantes de este territorio, no solo a los criollos, sino también a los mismos indígenas, porque los mismos indígenas sabían que antes de la invasión también este territorio era de ellos, que era donde habían nacido sus ancestros, sus padres. Entonces había un sentimiento o había una reivindicación común, reclamar esta tierra para los habitantes de esta tierra. Ya los indígenas no les importaba expulsar a los criollos, a los mestizos, sino lo que les importaba era que se les reconociera nuevamente esa propiedad, ese patrimonio público, esa patria de ellos. Entonces, eso sirvió, digamos, como una forma unificadora de los habitantes de esta región. Por eso fue bastante importante, como las primeras reivindicaciones que fueron más económicas a nivel de la propiedad y no a nivel directamente político o institucional en contra de la autoridad del rey, porque eso ya se va dando posteriormente con las juntas supremas centrales, cuando por fin la Junta Suprema Central, que está en España después de la invasión francesa a la península, considera representantes legítimos, los considera iguales a los habitantes de esta región y les dice, pues nombren a un representante, nombren a delegados por cada virreinato y por cada capitanía general, que en total fueron 10. Y eso se viene a dar hasta después de 1808, o sea, meses antes de producirse el grito de la independencia. ¿Y por qué se empieza a dar este conflicto? Porque el rey empieza a perder la autoridad, pero eso sí ya es político. La primera reivindicación fue económica, fue patrimonial. Ya la segunda, posterior a 1808, sí empieza a ser política, pero debido a la pérdida del poder del ejecutivo, del monarca, porque invaden los franceses la península ibérica. Entonces el rey, ahí sí la monarquía, ante esa crisis de poder, tiene que concederles a los criollos, a los habitantes de este territorio, a los americanos, una igualdad frente a los españoles y decirle, no, es que ustedes no son colonias, ustedes son realmente territorios iguales a los españoles, son territorios extensos del reinado. Por lo tanto, están en igualdad a cualquier otro gobierno de las provincias españolas. Por lo tanto, pueden nombrar y deben nombrar un delegado. Y mientras lo que pasa es que eso nunca se logra concretar. ¿Por qué? Porque después de la Junta Suprema Central, que es la que le reconoce la igualdad a estos territorios, es disuelta y entonces aparece un comité regente en el cual vuelve y desconoce la representación en igualdad de condiciones de estos territorios. Pero ya queda la propuesta, ya queda la idea socializada en todos los territorios y en estas personas, que ya no es solo por la patria, es lo posterior, sino también una reivindicación ya política frente al poder monárquico, del poder de igualdad de los habitantes americanos frente a los gobernantes españoles. Entonces, de ahí ahora sí ya pasamos al gobierno. Sergio, si es tan amable, la siguiente diapositiva. Entonces ya ahora sí ya pasamos aquí al gobierno. Saqué esta frase, estaba en la presentación, Sergio, estaba ya corregida, que aparece entre comillas. Esto está entrecomillado porque es una cita textual de la historia concisa de Colombia 1810 a 2003 en la página 80, que dice: Colombia definió muy temprano lo que entendería por gobernar. Desde la Constitución de 1832, con continuidades claras a las primeras cartas aprobadas en 1811, formuló que el poder supremo estaría dividido para su administración en legislativo, ejecutivo y judicial, prohibiendo la injerencia de los unos en los otros, y que es el objeto del gobierno proteger la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad de sus habitantes. Igualmente, desde sus inicios hasta 1991, enunció que era obligación del gobierno proteger a los habitantes en el ejercicio de la religión católica. Cierra comillas. Esta frase que es de estos historiadores extranjeros,
editado, reeditado en una traducción al español en el 2014, que es la edición que nosotros tenemos, resume lo que tiene que ver con la organización o el modo de gobierno. Hay que diferenciar lo que es también el gobierno del Estado. Entonces, el Estado que tenemos, que es el tipo de formación socioeconómica existente, es un Estado liberal, ¿cierto? Un Estado liberal burgués, un Estado del siglo XIX, dentro de un liberalismo emergente, dentro de un capitalismo emergente. Esa es la forma que asume el Estado y que mantenemos todavía al día de hoy, un Estado capitalista. Y el modo de gobierno es a través de unas elecciones, a partir de una democracia, a partir de una participación, una representación popular, que es una forma de democracia que se va dando con esta separación de poderes. Ahí se unen, digamos, o es necesario unir la concepción del Estado con la de gobierno, porque el Estado pues condiciona al gobierno según cómo se estructure el Estado. En este caso, desde un principio la República se configura como como un Estado con separación de poderes, que eso es típico del Estado liberal, la separación de poderes y la teoría de los pesos y contrapesos, que se convierte pues en un principio democrático, en un principio liberal, los pesos y contrapesos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el Estado no puede ser como el Estado monárquico, el Estado absolutista, donde gobierno y Estado se confunden en una sola persona, en una sola institución, y donde todo se concentra en esa misma figura, donde todos los poderes están en cabeza de una misma persona que es el mismo jefe de Estado, sino que tiene que existir una separación de esos poderes y que esos poderes se tienen que contrarrestar y controlar unos con el otro y tienen que representar a partes de la población o funciones sociales, democráticas, liberales distintas, como el de hacer las leyes principalmente o básicamente hacer las leyes, hacerlas cumplir y aplicar la ley, ¿cierto? Que es sancionar la ley. O no, digamos, sancionar se confunde con sancionar la ley, es legislar, sino aplicar la ley, que es juzgar. Principalmente esos tres poderes que es como se configura el Estado, es lo que permite mantener el control del gobierno. ¿Y el gobierno qué termina siendo? El gobierno termina siendo principalmente uno de esos poderes, que es el ejecutivo. Los otros dos poderes, que son el legislativo y el judicial, no hacen parte del gobierno, sino que sirven de control al gobierno. Entonces, el tipo de gobierno que se empieza a dar en el siglo XIX, en la época, digamos, republicana y de las primeras repúblicas, es de estas separaciones, es este Estado liberal y un gobierno controlado, un gobierno que es electo por la población y controlado por los otros dos poderes. Y no solo desde 1832, sino desde la misma Constitución de Angostura en 1819, que fue, digamos, donde se expresan los ideales de Simón Bolívar, de cómo se va a constituir o cómo se va a configurar este Estado, este gobierno, esta sociedad. No comparto, digamos, la idea de nación y de Estado-nación, ni considero que ese haya sido el hilo conductor de nuestra historia y de nuestras instituciones, porque el nacionalismo es simplemente una ideología política, más no necesariamente presente en todos los desarrollos estatales ni en todos los desarrollos sociales. Se puede prescindir del nacionalismo. E incluso en Latinoamérica ese ha sido uno de los problemas del nacionalismo para arraigarse el nacionalismo y de que se haya, digamos, aplicado estas teorías del Estado-Nación. La diversidad de culturas, las diversidades étnicas, las diversidades de pensamiento político, las diversidades de intereses, las diversidades geográficas, las diversidades climáticas. Todo esto ha, digamos, evitado, nos ha protegido el nacionalismo y de este nacionalismo moderno
y del mismo nacionalismo que viene desde la época de los romanos, que era un nacionalismo de donde aparece en el siglo XX el nacionalismo fascista y el nacionalsocialismo, muy diferente al nacionalismo del siglo XIX y al nacionalismo moderno, que son nacionalismos pannacionales. De ahí viene el panarabismo, que es un nacionalismo socialista, un nacionalismo que contradictoriamente no conoce fronteras. Es un nacionalismo que considera a todo el mundo y a toda la humanidad, es un nacionalismo humanista que considera a toda la humanidad una misma nación, que nosotros somos integrantes de una sola nación. Por lo tanto, pues va en contra de la concepción de nacionalismo del siglo XX, donde es la nación de cada uno, y al mismo nacionalismo monárquico, porque incluso en una de las lecturas nos menciona la diferencia de concepción del nacionalismo monárquico frente al nacionalismo criollo. La concepción del nacionalismo monárquico era conducida o se asentaba directamente sobre la religión y sobre la fidelidad y lealtad al monarca. Obviamente ese nacionalismo no era el mismo concepto nacionalista de los habitantes o de los llamados americanos, de los habitantes de este continente, sino era distinto, porque el nacionalismo de esta región, de este continente, de estos territorios, pues obviamente tenía que desconocer al monarca, tenía que reconocer esos lazos de autoridad, pero eso no se da como lo mencioné desde el principio. En el principio se reconocía la autoridad monárquica, pero posteriormente sí se empieza a desconocer esa misma autoridad y por lo tanto, pues el nacionalismo que se empieza a predicar en estas tierras es muy distinto al concepto nacional que se tiene en España o que se tiene en la península. Entonces, eso lleva a que las instituciones que nosotros, o digamos por lo menos ideológicamente, políticamente, las instituciones que nosotros vamos construyendo, tiendan a separarse de ese modelo o ese concepto nacional monárquico, que en la monarquía sí se puede hablar de un nacionalismo porque el rey representa todo, incluso el nacionalismo es propio del totalitarismo, es decir, que todo mundo se tiene que identificar hasta en lo más mínimo con el gobernante. Y eso pues sí genera un nacionalismo en todo su sentido de la palabra, porque somos nacionales porque hablamos el mismo idioma del rey, somos nacionales porque tenemos la misma religión del rey, somos nacionales porque tenemos las mismas costumbres del rey y no podemos tener otras, porque ahí sí, como lo mencionaba la compañera Mercy, no nos van a reconocer nuestra identidad, no nos van a reconocer nuestro derecho a ser distintos, sino lo que van a decir es que somos traidores, que somos desleales. No nos van a considerar beligerantes, sino nos van a considerar insurgentes, criminales. No nos van a considerar como delincuentes políticos, sino como delincuentes comunes, a los cuales, como sucedió de 1815 a 1819, había que aplicarles la pena máxima, que era la pena de muerte, asesinarlos por traidores como delincuentes y como criminales, no llegar a ningún tipo de conciliación o acuerdos y ponerlos en igualdad, sino verlos como traidores. Entonces, ese nacionalismo sí es propio o sí se puede aplicar o reconocer dentro de las monarquías y dentro del absolutismo y dentro de los totalitarismos, pero no dentro de estas regiones y dentro de las conformaciones que se dan dentro del territorio y del nuevo continente. Y si al contrario, nuestro desarrollo es en oposición total a los nacionalismos y era buscar precisamente cómo unir todos esos intereses encontrados en una forma, en una solución estatal, en una solución social. Y es donde empiezan por eso a configurarse o a experimentarse o a proponerse estas formas de Estado y estas formas de gobierno. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál se adapta a toda esta diversidad que nosotros tenemos, a todos esos intereses encontrados? Y ahí es donde se exalta, digamos, la labor de Simón Bolívar como estadista, como estudioso de esas condiciones y como una persona bastante conocedora de la política, tanto americana, tanto del nuevo continente
como del antiguo continente, de Europa, de conocer cuál era la situación política y social y económica de prácticamente global, porque era una persona que conocía y eso le permitió, digamos, presentar, exponer cuál podrían ser esas formas de Estado ideales o apropiadas para este tipo de territorios, que están superando y están en contraposición, a mi parecer, en mi concepto, al concepto de nación. O sea, no considero que ese hilo conductor que nos da la lectura o este libro de la historia concisa, de buscar ese lineamiento nacional, esa unidad nacional como característica elemental de nuestra historia, lo considero que eso realmente es inocuo, que eso es vacuo y nos lleva a confusiones y contradicciones, porque en realidad para mí la historia de nuestro país es la oposición a ese nacionalismo, es la oposición y ha sido la lucha todavía hasta el día de hoy. Las protestas que nosotros vemos en Colombia están marcadas y altamente marcadas por esas resistencias indígenas, por esas resistencias culturales, por esas resistencias lingüísticas, idiomáticas, por esas resistencias de intereses económicos distintos que existen todavía en nuestra sociedad. Y eso es lo que ha llevado a nosotros a tratar de elegir por eso y experimentar con formas de Estado y modos de gobierno totalmente distintos y propios, sui generis. Tanto así que nuestra Constitución en 1991 fue nuevamente una creación o una experimentación de eso. Una Constitución totalmente distinta a la que existe en el mundo, en cualquier otro país. No existe otra Constitución igual y es considerada igual que en 1863, según eso, una Constitución para ángeles. Pero es una Constitución netamente formal que ya es distinto a hacer lo que se dice a lo que se aplica. Y eso sucedió bastante en esta época del siglo XIX, porque se decía una cosa, se proponía una cosa, pero en la práctica era muy difícil llevarla a cabo. Ahí se exalta por lo menos, y en eso comparto una de las lecturas, cuando se habla, digamos, de tanto del genio militar como del genio de estadista, el genio político de Simón Bolívar, que él miraba esas realidades, no únicamente teorizaba y decir, no, esta es la mejor forma de organizarnos, esta es la mejor forma de gobierno, sino también decía, esto no va a durar o esto no puede perdurar tanto tiempo si no es por tales y tales condiciones. Cuando hablaba de Colombia, unida con Venezuela, Quito, Panamá y Colombia, él ya había mencionado que esa unión de esas repúblicas o de esos territorios, de esas poblaciones, no se iba a mantener o se mantenía únicamente mientras él estuviera vivo, porque estaban unidas era en torno al caudillismo, en torno a su figura, en torno a la admiración y el respeto que representaba él como Simón Bolívar, como individuo, pero no estaban unidos en torno realmente a un proyecto común de gobierno, a un entorno común de acuerdo, sino que interiormente existían intereses totalmente opuestos. La élite venezolana tenía unos intereses totalmente distintos a los de la élite colombiana, representados por Santander. Eran intereses totalmente distintos y era una conformación poblacional, económica también totalmente distinta. Entonces, desde Angostura y desde 1819, cuando se empiezan a establecer, digamos, a pensar cuál va a ser la mejor forma de gobierno, ya se empieza a hablar de la democracia, se empieza a hablar de la separación de poderes, es decir, las ideas liberales son las que rigen y han regido toda la república, y de por sí que la república es propia del liberalismo, digamos, de las ideas liberales en el mundo. Y se empiezan a contraponer a estas ideas y a estas formas de gobierno, obviamente, pues los intereses y las aspiraciones de otro grupo de personas que se consideran conservadoras o de la corriente del conservadurismo, no digamos a veces uno puede decir conservadurismo para no confundirse con lo que es el conservatismo, que el conservatismo es la ideología propia del Partido Conservador. Entonces, cuando uno dice una persona es conservador, no es lo mismo decir es una persona del Partido Conservador, sino
a esa corriente ideológica que existía no solo en Colombia, sino en el mundo, sin que existan partidos conservadores como tales, sino el conservadurismo que consiste en el status quo, en el conservar, en el mantener las instituciones y en no cambiarla, en la resistencia al cambio. Entonces, toda esa resistencia al cambio es lo que se configura como conservadurismo. Y esa resistencia al cambio desde las revoluciones francesas hasta el día de hoy siguen siendo las mismas. ¿Y cuáles son? Pues el impedir que las ideas liberales, las ideas de democracia se arraiguen o se implementen y que en contrario vuelvan formas de gobierno autocráticos, formas de gobierno totalitaristas, formas de gobierno monárquicos, ¿sí? Similares a la monarquía, que les den estabilidad a esos grupos sociales y económicos que consideran que el status quo pues es lo mejor porque les conserva sus privilegios. O sea, las personas que ideológicamente son conservadoras generalmente lo hacen es porque sus intereses económicos se ven comprometidos con el cambio. Lo que hablamos, por ejemplo, hoy en día o lo que menciona en el periodismo constantemente, que el cambio que viene en este gobierno los va a expropiar. Eso no es de hoy en día como nos lo tratan de presentar, eso es el conservadurismo y el status quo que se viene dando siglos atrás desde las revoluciones liberales, que es el cambio que se daba de acabar con los reyes y pues obviamente para ellos implica, y sobre todo para la fisiocracia, ¿cierto? Implica una pérdida de poder porque se desplaza el centro económico de la tierra hacia la burguesía, hacia los liberales, que esa es su principal fuerza de riqueza, que es el comercio y la fuerza de trabajo. Mientras los fisiócratas, su principal fuente de riqueza, pues es la tierra, y ven como parásitos a los comerciantes y como enemigos, y las rentas de la tierra, el latifundio, pues se ve perjudicado con las reformas liberales. Entonces, en Colombia nosotros vemos eso, las personas que han sido favorecidas por el rey con grandes territorios, con grandes latifundios, y que dependen su modo de vida, su estatus a la posesión de esas tierras, frente a los intereses de los revolucionarios, de los liberales, que consideran que la tierra en sí no es una fuente de riqueza, es algo ocioso. Entonces, obviamente estas personas que no viven del comercio, que no tienen como fuente de riqueza la fuerza de trabajo como tal, de la fuerza de trabajo supuestamente libre, que es la proletaria del obrero, sino de una fuerza eh, esclava en sus tierras, en sus haciendas, pues se ven perjudicados y van a frenar y se van a oponer al cambio y a esas formas de gobierno 100% liberales, 100% revolucionarias, 100% ilustradas, porque estas ideas liberales se expanden en esta tierra a partir de la ilustración, a partir del contrabando de los libros de Europa que pasan por América, por Norteamérica y llegan a esta región. Entonces, si bien el modo de gobierno que se empieza a proponer es la democracia, es la participación del pueblo, es elegir a nuestros propios representantes, a tener una autonomía, una independencia, en la práctica nosotros vemos que esa forma de gobierno hasta el día de hoy no es verdaderamente democrática, ni es verdaderamente ni 100% liberal, sino que tiene unos componentes altamente conservadores, altamente retrógradas, como han sido durante mucho tiempo el hecho que quien puede ser, tiene derechos políticos no es todo el pueblo, que no se considera pueblo a todo el pueblo, sino únicamente a las personas que tienen tierra, a las personas que tienen educación, a las personas que tienen un determinado apellido. Entonces, esa concepción de la sociedad y del gobierno, nosotros la mantenemos hasta el día de hoy y vemos que hasta el día de hoy perdura esos elementos de status quo, esos elementos altamente conservadores, monárquicos, totalitarios dentro de nuestra sociedad. Por lo tanto, el modo de gobierno, si bien prioritariamente, finalísticamente, teleológicamente, es liberal, en sus fines es la emancipación popular, es la soberanía popular, es el poder de todo el pueblo para el pueblo y del pueblo. En la práctica
No es así, en la práctica se discrimina dentro del pueblo quién es realmente pueblo. Los indígenas que fueron, digamos, partícipes de las guerras civiles, de las guerras de independencia, dentro de uno u otro bando, finalmente son desconocidos y todavía hasta este siglo siguen siendo desconocidos, tanto así que hay todavía conflictos pese a la autonomía de la jurisdicción indígena, conflictos con las jurisdicciones no indígenas. ¿Qué sucede? Que juzgan a los indígenas, cometen delitos e inmediatamente los captura la fiscalía y los procesa como ciudadanos sin ninguna jurisdicción especial, sin ningún juez especial, sin ningún fuero especial. Y ahí se presentan los conflictos. Asimismo, tampoco permiten o extraen, como ha sucedido cuando capturan militares o soldados que matan, que asesinan, que cometen delitos dentro de la jurisdicción indígena, inmediatamente llegan los cuerpos del CTI y en las noticias dicen rescataron a un policía secuestrado por la Guardia Indígena. Y la misma, los mismos medios de comunicación manejan ese discurso dentro de la misma sociedad donde no hay una democracia, donde no somos iguales, sino que hay una segregación donde los indígenas no tienen un poder jurisdiccional, donde se desconocen flagrante, abiertamente, descaradamente su jurisdicción, su igualdad de sus autoridades, de sus magistrados y de sus jueces, y se les considera al contrario sus actuaciones como criminales, como secuestros. Secuestraron a un militar, secuestraron a un policía, lo rescataron. Entonces, son situaciones que como vemos perduran hasta el día de hoy, pero que desde 1819 del siglo XIX nosotros lo hemos venido experimentando, lo hemos tratado, digamos, de venir solucionando sin que haya una solución todavía definitiva a esta forma de gobernarnos. Entonces, principalmente nosotros, siguiente diapositiva, Sergio, principalmente nosotros, pues lo que vemos como forma de gobierno es una contradicción. ¿Por qué? Porque mientras nosotros rescatamos o, digamos, defendemos ideas liberales, mientras nos apoyamos en esas ideas liberales para independizarnos y para conformarnos, darnos nuestra independencia, nuestra autonomía, en la práctica tuvimos que aceptar las ideas conservadoras, tanto así que nos hablan por eso de la religión como hilo conductor aglutinante de unidad del pueblo colombiano, cuando la religión católica era totalmente antiindependentista. O sea, la religión católica existe y se fundamenta exclusivamente sobre la monarquía y defiende la monarquía. Entonces era bastante contradictorio, y así nos lo mencionan en una de las lecturas, que se defendiera la religión y a la vez se defendiera la independencia y se defendiera la misma religión, porque era, o sea, lo más lógico sería que para poder nosotros independizarnos tendríamos que haber también sacado o expulsado, como sucedieron en los gobiernos radicalmente liberales, la expulsión de la Iglesia Católica de este territorio, porque era la única manera realmente de declarar una independencia ideológica y política de España. Pero lo que vemos es que eso no sucedió. Lo que vemos es que contradictoriamente hablábamos de independencia, pero reconocíamos la religión católica como un elemento institucional, como una institución social y política e incluso gubernamental durante mucho tiempo, que era el famoso concordato, en el cual se permitía cogobernar con el Vaticano, cogobernar con Roma, cogobernar con otro país, con otro estado. Entonces, pues eso era una contradicción, y un estado que a la vez pues avalaba o defendía, o para poder continuar o para poder existir tenía que reconocer la autoridad del monarca, la autoridad de España. Tanto así que todavía hasta este siglo, hasta el siglo pasado más fuertemente, pero todavía hasta el día de hoy perdura la educación de lineamiento español, de lineamiento franquista, de lineamiento católico, de la letra con sangre entra, que esos son los lineamientos educativos propios de la religión católica, propio de la tradición española, propia
del Vaticano propia de la religión católica, apostólica y romana. Entonces son contradicciones muy grandes que se dan y que perduran durante estos 200 años de república. Entonces, lo que sí yo quiero dejar claro es que yo disiento, digamos, soy bastante crítico con esa lectura de la historia de Colombia que nos presentan estos extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos quieren forzar a encontrar un elemento unificador de unidad nacional o unificar el Estado o legitimar a este país bajo el elemento nacional, cuando es que los movimientos independentistas lo que hacen es oponerse a ese sentimiento nacional. Hoy en día nosotros, la mayoría de constituciones latinoamericanas y el movimiento social latinoamericano, lo que reclama es precisamente una identidad multicultural, una identidad plurinacional, no una identidad nacional monolítica, sino plurinacional, y que aún así, dentro de varias naciones, dentro de varias culturas, es posible conformar un Estado. O sea, el Estado no necesita de una nación para existir. El Estado-nación es simplemente una creación particular para determinados sociedades, para determinados pueblos, y más como una forma de dominación y de imposición cultural. Incluso nosotros compartimos en el grupo un artículo de 2 páginas referente a esa concepción de Estado que generalmente, de Estado-nación, que termina siendo en la realidad una dictadura de la minoría que está en el poder, imponiendo su visión de nación, su visión de cultura a los demás miembros de la población que pueden ser mayoritarios, pero que realmente no tienen el poder o que son débiles militarmente y que son gobernados. Entonces, ese concepto de Estado-nación es una forma más de dominación, es una imposición más que un elemento científico, político o sociológico que nos permita identificar el avance de una sociedad. No, es simplemente un elemento particular, pero no característico, que no nos permite realmente medir como lo pretende utilizar como rasero de medición. ¿Por qué? Porque parten de una mentira, de la mentira de que la nacionalidad es algo esencial y necesario a una sociedad moderna o a una sociedad avanzada. Y eso pues es una falacia, eso es una mentira. Pueden existir realmente estados sin nación o estados plurinacionales, como es lo que se reclama actualmente por los movimientos sociales en Latinoamérica. Incluso no actualmente, como lo vemos desde el siglo XIX en la independencia, ya se reclamaba eso, se reclamaba. Lo que pasa es que no se llegó a concretar y fueron más como promesas que como algo que se fuera a cumplir. Entonces, si continúa